Hechos de tránsito terrestre. Esta rama de la criminalística aplica conocimientos, métodos y técnicas con el objetivo de investigar los fenómenos, formas, orígenes y manifestaciones en atropellamientos, colisiones entre dos o más vehículos, volcaduras, proyecciones sobre objetos fijos y caídas de personas. Todas estas deben de ser producidas por el tránsito de vehículos automotores. Establece las causas, la evolución y consecuencias del hecho. Yo soy César Torrijos, estudiante de la licenciatura en criminalística, y el día de hoy vamos a hablar acerca de hechos de tránsito terrestre, que es una rama de la criminalística. Y el día de hoy pues tocó a explicar y hablar un poquito acerca de hechos de tránsito terrestre, especialmente en el factor vía. Bueno, pues antes de comenzar con lo que es el factor vía, debemos de tener en cuenta lo que son los hechos de tránsito terrestre. Y pues cuando hablamos de hechos de tránsito terrestre, resulta un poco complicado en algunas ocasiones el recordar algunos conceptos básicos, pues algunos confundimos lo que son los hechos de tránsito con lo que es la accidentología. O simplemente pensamos que los hechos de tránsito son simplemente una colisión de un vehículo a otro, inclusive entre varios vehículos, o que solamente es el resultado de un suceso imprescindible. Aunque cada uno está en lo cierto, es necesario y súper recomendable analizar y entender cada uno de estos, pues ya que cada uno tiene su significado por individual. Y básicamente en criminalística y en términos de ciencias forenses, cada uno de estos conceptos son de suma importancia, a veces un poco complejos y diferentes, por lo cual es necesario analizar y entender cada uno de ellos. La definición de hechos de tránsito terrestre, pues básicamente es un evento producido por un tránsito vehicular en el que se interviene por lo menos un vehículo, causando daños materiales, lesiones o muerte de personas. Y un accidente es un suceso no planeado y no deseado que provoca un daño, una lesión o una incidencia negativa sobre un objeto o un sujeto. Este es un suceso imprevisto que altera la marcha normal o prevista de las cosas, especialmente el que causa daños a una persona o cosa. El accidente tiene algunas características y pues para poder entender este concepto tenemos que abordar y entender que un accidente tiene algunos conceptos más, pues estos son daños accidentales. A consecuencia de este evento inesperado son totalmente imprevisibles. A pesar de haber tenido en cuenta todas las precauciones y haber hecho como todo lo necesario para no cometer un accidente, pero pues al final del día es algo que se sale de las manos y por ello es que sucede un accidente. Pero también existen lo que son los daños intencionales. Es cuando una persona ya tiene de cierta forma pensado lo que va a hacer y no hizo nada para poder evitarlo. El suceso, pues básicamente es el lugar en donde presuntamente se ha cometido algún hecho punible. Sin embargo, el siniestro es cualquier evento o contingencia que sucede mientras conduces, ya sea un choque, algún desperfecto con tu auto o cualquier otro fenómeno que te ponga en riesgo a ti y a tus compañeros, inclusive al coche, tus familiares, o sea, la persona con la que vayas dentro del vehículo o del coche, pues esto es un siniestro, algo que ponga en riesgo la vida de las demás personas, inclusive a ti. La accidentología es la que se encarga de cualquier evento de los comprendidos en los cuales pues hay un accidente de origen mecánico, ambiental, humano o físico con especial dedicación a los accidentes de tráfico y a los accidentes laborales, garantizando los informes periciales mediante una adecuada formación de sus técnicos en las especialidades de la criminalística judicial, la técnica policial, el análisis de conducta y así como también la infografía forense. Pues básicamente es el lugar en donde se tiene que tener pues una investigación completa, pues básicamente para poder determinar si sí fue un accidente o es un hecho de tránsito.
El hecho de tránsito es la parte de la criminalística que investiga la causa o el origen de los hechos de tránsito terrestre, utilizando una metodología científica aplicada a los mismos. Asimismo, se aplican las leyes de la física, principalmente las de Isaac Newton, para la reconstrucción de un hecho que se apega a la verdad histórica. Asimismo, en esta área se realiza la valorización de daños que se presentan en dichas unidades, complementando toda la investigación de un vehículo como una huella de reparación creciente o una huella de choque. Y pues para comenzar con lo que es el factor vía dentro de los hechos de tránsito terrestre, pues es muy importante tener en cuenta pues la localización que hay dentro del hecho de tránsito según su accesibilidad. También hay que tener en cuenta el destinatario y el tipo de espacio en el que pues hubo un hecho de tránsito terrestre. Y según su localización, pues vamos a encontrarnos diferentes tipos de calles, de carreteras, como las queramos llamar. Principalmente tenemos la vía interurbana. Esta vía es la que se comunica directamente con núcleos de la población, que te puede llevar a un extremo y al otro extremo, pero supongamos que la avenida principal es la misma. También tenemos la vía rural. Pues la vía rural básicamente es cualquier calle que se encuentre en el campo. También tenemos lo que es la vía de travesía, por parte de una carretera que discurre dentro del casco de una población. Básicamente la travesía es lo que va a estar en una población y que va a tener un límite. Por eso se le llama la travesía, porque tiene un límite dentro de alguna población, lo que son las calles, carreteras y demás que hay aquí, pero de cierta forma te conecta con la misma población. Y la vía urbana, pues está dentro de un pueblo o una ciudad, que de igual forma es la que te está conectando con algunas otras localidades de la zona. Su accesibilidad. Bueno, pues su accesibilidad debemos de tener en cuenta que pues hay diferentes tipos de calles, de carreteras, etcétera. Como ya lo comentamos por su localidad, pues tenemos las interurbanas, las rurales, las urbanas, las travesías, etcétera. Aquí vamos a ver qué tipo de calles, qué tipo de carreteras es la que estamos utilizando en algunas ocasiones. Y pues bueno, tenemos principalmente las que son de peaje. En estas se tiene que realizar un pago para poder utilizar lo que es esta calle, esta carretera, para poder tener el paso. También tenemos lo que es la gratuita. Esta no tiene un pago, no necesita ningún cobro para poder utilizarla, ya que se podría decir de cierta forma que son del Estado y para el Estado. El carril de bici, pues es un carril que luego vemos en las carreteras, que es única y exclusivamente para las bicicletas. Tenemos el carril del bus. Este es reservado para la circulación de los autobuses. Solamente pueden circular en estos carriles los autobuses. Tenemos el peatonal, es solamente para personas viandantes, personas que pues van caminando. Y tenemos el tráfico rodado. Generalmente estos vehículos a motor, aunque también pueden incluir bicicletas. Es básicamente los tráficos rondado, es donde se pueden de cierta forma mezclar las bicicletas, los carros, las motos, etcétera. Y pues bueno, ahora vamos a pasar según con el tipo de espacio. El tipo de espacio nos refiere pues que va a haber que son de dominio público y de uso público. Por ejemplo, la mayoría de las calles, carreteras y las zonas verdes pues son del público y para el público. Todo el mundo o todas las personas que radiquen ahí las pueden utilizar, o las personas visitantes también. De dominio público, pero de uso privado. Por ejemplo, una concesión como una autovía de peaje. Por ejemplo, tenemos el periférico del Estado de México que conecta con Ciudad de México y viceversa. Bueno, y también existen de dominio público y de uso privado. Para tenerlas en cuenta un poquito más, es, por ejemplo, una concesión o una autovía de peaje. O sea que en algunas ocasiones se necesita tener un ingreso económico para poder utilizarla.
Tenemos también las que son de dominio privado, pero de uso público. Por ejemplo, tenemos las calles interiores de una urbanización con comercios abiertos al público, lo cual nos está determinando que pues hay cosas en las cuales podemos comprar que está como de cierta forma civilizado, pero también son de servicio público. ¿Por qué? Porque todas las personas que quieran pueden pasar por ahí, básicamente. Pues aquí vamos a pasar por lo que es el tema de por su competencia. Estas son carreteras nacionales. Son aquellas a cargo del Instituto Nacional de Vías. Bueno, pues lo cual nos refiere que solamente son parte de una nación. Por ejemplo, son carreteras que solamente pertenecen al territorio mexicano, son carreteras que pertenecen, no sé, solamente al territorio de Estados Unidos americanos, etcétera. Y también tenemos lo que son las carreteras departamentales. Son aquellas de propiedad de los departamentos o aquellas que la nación les ha transferido a través del Instituto Nacional de Vías, red secundaria o de Fondo Nacional de Caminos Vecinales, que es la red terciaria. También tenemos lo que son las carreteras distritales y municipales. Son aquellas vías urbanas o suburbanas y rurales a cargo de un distrito o de un municipio. Y las carreteras que son veredales o vecinales son aquellas vías a cargo del Fondo Nacional de Caminos Vecinales. También tenemos las características de lo que son básicamente del factor vía. Y pues estas son autopistas. Es una vía de calzadas separadas, cada una con 2 o más carriles con control total de acceso. Bueno, y ahora vamos a pasar a hablar acerca de lo que son, según sus características, en el mismo factor vía. Bueno, pues aquí en las características tenemos las autopistas. Esta es una vía de calzadas separadas, cada una con 2 o más carriles con control total de acceso y de salida. Se denomina con la sigla AP. Bueno, pues las autopistas van a tener un camellón central en las cuales están dividiendo los que van a una dirección y los que vienen de otra dirección. Entonces, de esta forma se van a clasificar lo que son las autopistas. Recordemos que siempre van a tener un camellón en el medio para que no haya como que una confusión o que no vaya a haber unas colisiones frontales con otro vehículo que también venga de manera frontal. También tenemos las carreteras multicarriles. ¿Estas qué son? Son carreteras divididas con 2 o más carriles por sentido con control parcial o total de acceso y de salida. Se denominan con las siglas MC. Bueno, pues básicamente los que son de Ciudad de México, Estado de México, pues conocemos lo que es el periférico, que estos tienen muchos carriles, y tienen cada uno su camellón, pues para que no haya como mucho problema. Básicamente, pues aquí es para evitar también lo que son las colisiones y también que la vía sea un poquito más rápida de cierta forma. También tenemos las carreteras de 2 carriles. Constan de una sola calzada de 2 carriles, uno por cada sentido de circulación, con intersecciones a nivel y accesos directos desde sus márgenes. Se denominan con las siglas C.C. Bueno, pues básicamente en estas carreteras de 2 carriles solamente hay carril, uno de ida y uno de venida, por así decirlo, los cuales no van a tener un camellón, pero sí van a tener señalizaciones para evitar accidentes. Como estas son carreteras de muchas veces un poquito menos flujo de gente, pues esto nos va a ayudar a evitar de cierta forma algunas colisiones, y algunos accidentes siniestros que, como ya vimos, pues en todos lados las podemos encontrar. Ahora vamos a pasar con los tipos de terreno que nos podemos encontrar en las carreteras, más que nada en lo que es el factor vía. Principalmente tenemos la carretera típica de terreno plano. Bueno, pues básicamente esta es la combinación de alineamientos horizontal y verticales que permite a los vehículos pesados mantener aproximadamente la misma velocidad que la de los vehículos ligeros. Bueno, pues básicamente aquí estamos hablando como de carreteras que están hechas, por así llamarlo, de concreto, las cuales nos están ayudando para que los vehículos pesados de carga, etcétera, pues tengan como esta facilidad de,
de conducir a la misma velocidad que lo hacen los vehículos normales, que no son de pesados ni tampoco son de carga. En segundo lugar tenemos lo que son las carreteras típicas de terreno ondulado. Bueno, a diferencia de la primera carretera, pues la primera se podría decir que era plana completamente. Esta de terreno ondulado es la combinación de alineamientos horizontal y vertical que obliga a los vehículos pesados a reducir sus velocidades significativamente por debajo de los vehículos de pasajeros, sin ocasionar el que ellos operen a velocidades sostenidas en la rampa por un intervalo de tiempo largo. Bueno, pues básicamente como su nombre nos lo indica, este tipo de carreteras son onduladas, son sinuosas, muchas veces no son de concreto, no son fabricadas, se puede decir que son un poquito más rurales, lo cual por eso es que tienen como esta ondulación en su terreno y que hace que los vehículos de peso que llevan cargas y demás tengan que reducir su velocidad pues para evitar algún accidente. También tenemos lo que es la carretera típica de terreno montañoso. Esta es la combinación de alineamientos horizontal y vertical que obliga a los vehículos pesados a circular a la velocidad sostenida en rampa durante distancias considerables o a intervalos frecuentes. Bueno, pues básicamente este tipo de carreteras de terreno montañoso nos refiere a que se debe manejar con mucha precaución porque justamente como lo dice, vienen señalamientos en donde nos están diciendo que están en un área montañosa, por lo cual los vehículos deben de reducir su velocidad pues para evitar accidentes o inclusive pues hay algún derrame de la montaña, etcétera, y pues evitar como cualquier tipo de accidente, colisión que pueda suceder en ese tipo de carreteras. Por otro lado, también tenemos la carretera típica de terreno escarpado. Esta es la combinación de alineamientos horizontal y verticales que obliga a los vehículos pesados a operar por menores velocidades sostenidas en rampa que aquellas a las que operan en terreno montañoso, para distancias significativas o en intervalos muy frecuentes. Bueno, pues básicamente aquí nos está hablando de que debe también de manejarse con mucho cuidado en este tipo de carreteras, pues ya que es un terreno montañoso también y obviamente pues se debe de tener una distancia, las personas que trabajan, no sé, de traileros, que manejan distancias considerablemente largas, pues deben de tener una velocidad, básicamente normal, que no vayan a exceso de velocidad. ¿Por qué? Porque pues obviamente la carretera también es sinuosa, tiene muchas curvas. Entonces, pues es de cierta forma tener una velocidad considerable. Hay lugares donde va a haber una carretera que no tenga tantas curvas, que sea plana, por así llamarlo, puede tener una velocidad diferente, pero en este caso no es así. Debe de tener una consideración de velocidad al momento de ir manejando, pues para evitar cualquier tipo de colisión, cualquier tipo de accidente vehicular. Bueno, pues ahora vamos a pasar a un tema que se llama los tipos de vialidades. Estos tipos de vialidades, bueno, para comenzar, básicamente la vialidad es otra de las infraestructuras, pero debido a su complejidad se estudia como un tema independiente. ¿Esto por qué? Porque al ser una infraestructura, toda su anatomía puede ser completamente diferente. Entonces, por eso debe tener un estudio individual, pues ya que no todas las infraestructuras son hechas por el mismo arquitecto, por los mismos obreros, etcétera. Entonces, por eso necesita como su propio espacio al momento de esta ser investigada o al momento de esta ser estudiada. ¿Qué estudia? La vialidad se encarga de estudiar las redes de circulación de las ciudades y las regiones. Como ya lo vimos anteriormente en el factor bien hechos de tránsito terrestre, pues básicamente nos está dando la forma en la que nosotros podemos describir una vía, una carretera, etcétera, ¿no? Que al momento de que haya una colisión, al momento de que haya un accidente de hechos de tránsito, o que haya un caso de hechos de tránsito en el que nosotros tengamos que dictaminar los hechos como tal y poder sacar una conclusión, una opinión técnica científica, nosotros tengamos los conocimientos básicos
de qué es lo que pasó. Obviamente, Hechos de Tránsito Terrestre se enlaza completamente con otras ciencias, como lo es la matemática, como lo es la física, la medicina legal, porque al momento de tener una colisión, un choque, un estrellamiento, una volcadura, cual sea, pues obviamente la persona que va manejando en muchas ocasiones y en la mayoría de las veces va a tener algún traumatismo, va a tener alguna lesión, puede llegar a perder la vida, etcétera. Es por eso que se enlaza con estas ciencias que son exactas y por ello es que nosotros debemos de tener los conocimientos básicos de la mayoría de las ramas de las ciencias, de las disciplinas de la criminalística, pues para poder tener en cierta forma los conocimientos necesarios para poder tener un dictamen y poder llevar una investigación concreta. En este caso, como lo es los tipos de vialidad, pues debemos de tener conocimientos de que la infraestructura no es la misma y más que nada, como se les comentó, la vialidad se encarga de estudiar las redes de circulación de las ciudades y de las regiones, las entradas, las salidas de la ciudad, de la colonia, del municipio, etcétera. Entonces, pues básicamente esto es lo que estudia. Se conecta con lo que es el factor bien hechos de tránsito terrestre, porque debemos de conocer para poder sacar unas buenas descripciones del momento en el que se cometió o sucedió el accidente, la colisión, la volcadura, etcétera. Bueno, pues el transporte se encarga de estudiar las modalidades de circulación de las personas y los productos. La vialidad, como se les estaba comentando, se estudian varios aspectos de la vialidad, como lo son su jerarquía, su tipo de pavimento, su nomenclatura y señalización. Es muy importante tener estas subclasificaciones, pues para poder entender acerca de lo que es la vialidad como tal, la jerarquía que tienen, el tipo de pavimento, porque hay diferentes tipos de pavimentos, la nomenclatura, la señalización que llegamos a ver, que son los pictogramas, que muchas veces nos están refiriendo a cosas importantes. Justamente como lo comentábamos, ten cuidado porque estás en un lugar montañoso, lo cual puede hacer que la montaña se caiga, se derive, etcétera. Bueno, la vialidad tiene el sistema que comprende varios componentes también. Estos componentes pues son la vialidad regional, la vialidad primaria, la vialidad secundaria, la vialidad terciaria, la vialidad peatonal, las brechas, las veredas, entre otras. La vialidad regional, ¿qué es? Bueno, pues son las vialidades que comunican a una ciudad o región con otra. Son de varios tipos, son libres, de cuota, que estas, como ya lo vimos en el factor vía, pues son las autopistas como lo son las carreteras. Realizan un pago al momento de ingresar a ellas, que tienen que pagar un peaje, pues para poder ingresar. También tenemos la vialidad regional. Esta vialidad está identificada por un número y por su tipo de propiedad. Estas pueden ser federales, estatales o municipales. ¿Cuáles son las municipales? Las que están dentro de una localidad, dentro de un municipio. Las estatales, las que son dentro de como el mismo estado en el que se están estas carreteras. Y las federales son las que pertenecen a todo el territorio mexicano. Bueno, pues la vialidad primaria. Esta es la vía que dentro de otra ciudad conduce a un sector a otro. Bueno, pues básicamente su jerarquía dentro del área urbana está dada por su vialidad primaria, que tiene su sección, que es la anchura, el número de carriles, su capacidad, la continuidad que permite para dar su desplazamiento de los vehículos. Bueno, pues básicamente existe otro tipo de vialidades con esta jerarquía. También son conocidas como vialidades de acceso controlado. Debido a que las entradas y salidas solamente se pueden hacer por algunos puntos de su trayecto, como son el viaducto, periférico, circuito interior, reforma, etcétera. Los que son de Ciudad de México, pues vamos a conocer un poquito más sobre lo que son estas carreteras en los ejemplos que comenté. La vialidad secundaria. Esta es la vialidad que comunica al interior de los diferentes sectores de la ciudad. Bueno, pues básicamente esta nos está comunicando, nos está interactuando con lo que son los sectores que están dentro de la ciudad
y que nos van a trasladar de un lado a otro estas carreteras, este tipo de vialidades que se les denomina como secundarias. Se enlaza con las vialidades primarias para recibir o desfogar el tráfico de vehículos. Generalmente es de menor amplitud que las vialidades primarias cuentan con menos carriles. Es muy importante esto porque la, las que son de mayor amplitud son las primarias. Estas que son secundarias son más reducidas, pero pues de igual forma te trasladan de un lado a otro en el vehículo, obviamente. Es la vialidad terciaria. Esta es una vialidad de circulación local que enlaza a las vialidades secundarias con las viviendas, soportan poca intensidad de tráfico. Bueno, pues esta, que es la vialidad terciaria, nos refiere básicamente a que son las que están dentro de una misma colonia. Bueno, pues básicamente ahora vamos a pasar con lo que es la vialidad peatonal. Esta es una vialidad exclusiva para los peatones. Generalmente se localizan al interior de las unidades habitacionales o en espacios abiertos como parques y jardines. Bueno, aquí hay que tener en cuenta que estas vialidades son única y exclusivamente para personas que van caminando, peatones, transeúntes, como se les conozca, pero son únicamente para este tipo de personas que vayan caminando, ¿vale? En estas, en las laterales de las calles se localizan banquetas para la circulación peatonal. Es muy importante conocerlas, las conocemos, están a los laterales, los cuales es para el tránsito únicamente personas, no pueden ir personas en bicicleta, en motocicleta, motoneta, no, porque pues como su clasificación lo dice, es única y exclusivamente para peatones. Bueno, vamos a pasar a las veredas. Estos son caminos localizados en áreas rurales o poco urbanizadas, creadas para la circulación de personas y animales de labor, tractores, etcétera. En áreas urbanas se localizan en espacios abiertos, comunicando los flujos vehiculares y peatonales en las zonas habitacionales, otras vialidades o espacios abiertos. Vialidades que son ciclopistas, pistas de jogging, andadores escénicos, entre otros. Bueno, pues básicamente son algunos que son adaptados justamente para algunas otras actividades que se llegan a realizar. Por ejemplo, carriles solamente para bicicletas, etcétera. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que es el pavimento. El pavimento es el material con el que se recubre la superficie de la circulación de las vialidades. Básicamente se podría llamar como el plano de sustentación de las carreteras y pues puede haber de varios tipos. Está el que es de concreto asfáltico, concreto hidráulico, empedrado, adoquinado, de terracería, entre algunas otras. Bueno, ahora vamos a pasar con lo que es su vialidad, la nomenclatura y su señalización. La vialidad va acompañada de una nomenclatura y señalización que auxilia a la circulación de las personas y a los productos, tanto dentro como fuera de las ciudades como dentro de ellas. La nomenclatura se refiere a los nombres de las vialidades, las carreteras y autopistas. Son denominadas por un número y su tipo de propiedad dentro de las ciudades. También son designadas con un nombre o número. Bueno, básicamente se podría llamar que la nomenclatura es como la dirección de la carretera, por así llamarlo. Cuando uno va pasando, pues es como de, por dar un ejemplo, carretera Venustiano Carranza número 5, después número 6, número 7 y así, hasta que cambia el nombre y se cambia como la clasificación de la misma por su pavimento, porque puede ser que aquí haya sido de concreto hidráulico, acá de concreto asfáltico, ya después pasamos a una carretera que es de terracería, etcétera. Entonces va cambiando también su clasificación en todo momento. Es muy importante tener esta información. Bueno, y pues la señalización sirve para indicar el orden o destino de las vialidades, así como para el control de la circulación, que es la velocidad máxima, número de carriles, salida próxima, los semáforos, etcétera. Ahora vamos a pasar con lo que es la clasificación de transporte dentro de la vialidad.
Y pues este es el sistema que sirve para hacer circular a las personas y productos entre diferentes lugares o de un lado a otro. Por su tipo de uso se divide en transporte público y transporte privado. El transporte público pues nos refiere que es para todos los que quieran utilizarlo, y el transporte privado es que es solamente de una persona, y las personas que llegan a utilizar este transporte privado es porque el vehículo es de ellos, o solamente ciertas personas pueden acceder a este transporte privado, porque de cierta forma se puede decir que este transporte es propio, es de uno mismo. Por lo que transporta se divide en transportes de cargas y transporte de pasajeros. En el transporte que se utiliza para desplazar a personas o propiedades en general, se alquila el servicio mismo que pone a disposición de todas las personas. Es el tipo de transporte que utilizan las personas de manera privada para hacer circular a una persona bienes o productos. Es el transporte exclusivamente que transporta bienes de un lugar a otro. Pueden ser materiales de construcción, comestibles, ropa, etcétera. Y los transportes de carga utilizan diversos tipos de vehículos para prestar el servicio. Estos pueden ser trailers, ferrocarril, camiones, camionetas, tortón, etcétera, entre mil clasificaciones de automóviles que hay. Es el transporte, el de pasajeros, que se desplaza a las personas de un lugar a otro, ya sean foráneos, suburbanos o urbanos. El servicio de transporte foráneo se presta con autobuses de pasajeros que trasladan a las personas de una ciudad a otra, cuyo origen y destino son generalmente las centrales de autobuses. Y el servicio de transporte suburbano se presta con autobuses de pasajeros, combis, microbuses o ferrocarril suburbano que trasladan a las personas de una ciudad a otra, de la ciudad central hacia su periferia. Su origen y destino pueden ser las centrales de autobuses, paraderos de transporte público o bases de transporte colectivo. El servicio de transporte urbano se presta con una gama muy amplia de vehículos. Pueden ser autobuses de pasajeros, trolebuses, microbuses, combis, peceros, el metro, etc. Trasladan a las personas de una zona a otra dentro de la misma ciudad. Su origen y destino son generalmente los paraderos de transporte público, bases de taxis, microbuses, terminales del metro, etc. ¿Qué se debe de obtener? Bueno, pues se debe de obtener básicamente pues para toda esta investigación pues lo que es la vialidad. Se debe tener la jerarquía a la que pertenece, el tipo de pavimento en el que sucedieron los hechos, la señalización que se encontraba dentro de los mismos. Dentro del transporte se debe generar lo que es la ruta que se trasladó, etcétera. Pues básicamente pues para poder tener una investigación completa dentro de lo que son los temas de hechos de tránsito. Esto es todo, espero que tengan un excelente día, nos vemos.